Bona tarda a tothom. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a la presentación del colectivo Unión Anarcocomunista. Muchas gracias a Anónimos por cedernos su espacio. Muchas gracias a Antonio Pulido, que ha venido desde Madrid y después presentará sus memorias. Bueno, creo que sería conveniente, antes de pasar a explicar las bases de la organización, contar un poco cómo nace la idea de fundar un colectivo que tuviera como modelo organizativo el plataformismo, que después explicaré en qué consiste. ¿El qué, hermano? Y el plataformismo. Plataformismo. Sí, o anarquismo social organizado. Después explicaré en qué consiste. Pues bien, ¿en qué momento nace, no, la idea de fundar un colectivo que tuviera este modelo organizativo y el comunismo libertario como línea política? Pues bueno, todo surge de el encuentro, la formación teórica y el debate constructivo entre un grupo de militantes anarquistas provenientes de diversas organizaciones, los cuales, tras contrastar nuestra experiencia práctica con la formación teórica, llegamos a la conclusión de que el movimiento libertario, en su inmensa mayoría, exceptuando el ámbito sindical, en donde creemos que se hace una gran labor, la cual consideramos que es condición necesaria para la revolución, y bueno, nosotros formamos parte de una u otra central anarcosindical, los militantes de la organización. Pues bueno, consideramos que la gran parte del movimiento libertario, exceptuando el anarcosindicalismo, había caído en unas dinámicas nihilistas, individualistas y egoístas radicales, las cuales imperan actualmente en la sociedad y con las que encontramos unos estrechos lazos entre las tesis del anarquismo antiorganizacional, el cual creemos que ha renegado de la revolución social y ha extendido una percepción de la militancia completamente contraria al compromiso, como si fuera un hobby, más que como una vía para mejorar las vidas de las personas más desfavorecidas, y reproduciendo la caricatura elaborada desde el sistema sobre nuestra filosofía. Por lo tanto, creímos que el plataformismo era la corriente que solventaba de una manera más adecuada los problemas mencionados anteriormente. Bien, pero ¿qué tipo de organización somos? Como ya he dicho, en el ámbito organizativo, nosotros abogamos por el plataformismo o anarquismo social organizado, el cual es una corriente cuyo origen radica en el trabajo teórico llevado a cabo por los anarquistas ucranianos que hicieron la revolución de Magnovia, los cuales elaboraron esta corriente mientras se encontraban en el exilio en Francia, y sus bases son las siguientes. Primero, la unidad teórica, no entendida como la aceptación dogmática de los postulados impuestos por una minoría elitista, sino como es el caso del comunismo autoritario y como nos achacan desde las líneas antiorganizacionales del anarquismo, sino el respeto hacia las posturas ideológicas adoptadas de forma colectiva.
Después, la unidad táctica, es decir, la coherencia entre las acciones llevadas a cabo tanto por todas las secciones de la organización, así como los propios miembros, siempre y cuando respete la línea general del colectivo. En tercer lugar, la acción colectiva, es decir, entender que tanto el colectivo tiene responsabilidad sobre las acciones de secciones y miembros, así como los miembros y las secciones tienen responsabilidad respecto a la dirección que tome la organización. Y en último lugar, el federalismo revolucionario, es decir, el respeto hacia la autonomía de acción de las secciones y de los miembros, siempre y cuando respete la línea general del colectivo. Vale, he explicado lo que era, que me digan, he explicado lo que era la unidad táctica, sí, ¿no? Bueno, lo repito por si acaso. La coherencia entre las acciones llevadas a cabo, tanto por las distintas secciones como los miembros de la organización, siempre y cuando respeten la línea general del colectivo. Que no sé si me he liado con otra de las bases. Bueno, en el ámbito ideológico, abogamos por el comunismo libertario, como ya he dicho, el cual consta de una serie de principios, entre los cuales encontramos la acción y la democracia directas. Nosotros, en nuestro programa político, abogamos por una mezcla entre democracia directa, democracia delegativa y democracia digital, puesto que creemos que la democracia directa debe ser extendida lo más posible, pero esta sería la forma más idónea de hacer frente a ciertas hostilidades externas que debería afrontar nuestro proceso revolucionario. Después, entre las bases del comunismo libertario también encontramos la autogestión, por la cual también apostamos en nuestro programa político, al proponer que las cooperativas, que como ya sabéis es el modelo autogestionario por excelencia, sea la unidad básica de medios de producción. Y después el apoyo mutuo, es otro de sus principios, el cual proponemos promover en todos los ámbitos de la sociedad, puesto que es la mejor herramienta para la prosperidad, tanto colectiva como individual. Bien. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Retomar el camino de la revolución social y coordinar la lucha junto al resto de organizaciones obreras para, aprovechando el descontento existente por parte de la población, el cual es expresado de manera constante hacia la estructura estatal de dominación burguesa, poder impulsar un proceso revolucionario que supere a la misma y al modo de producción capitalista, alcanzando así la Federación Socialista Española encaminada a la Federación Comunal Internacional. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Pues bueno, hemos tenido presencia a pie de calle, hemos estado en manifestaciones, en campañas por la libertad de presos políticos, visibilizado luchas obreras, y somos la única organización libertaria con una propuesta estatal de programa político. Y a futuro, pues nuestra actividad dependerá de la fuerza que tengamos en cada momento, y esto será lo que defina en qué medida podemos sacar adelante
los proyectos y las nuevas ideas que ya tenemos en mente. Por lo tanto, os animamos a todos y a todas a uniros a este proyecto para luchar por ese mundo nuevo que todos llevamos en nuestros corazones. Bien, para terminar, acabaremos con una lectura que se trata de una carta, en respuesta de Néstor Magnó, en respuesta a Enrico Malatesta, en el contexto de un intercambio intelectual tras la publicación de la plataforma organizacional de los comunistas libertarios, obra fundacional de la corriente plataformista, a la cual Malatesta mostró su oposición, utilizando para ello argumentos antiorganizacionales. Y bien, el texto dice así: estimado compañero, quise leer la traducción al ruso de su carta antes de responderle. En ella usted decía que antes de entrar en una discusión, en lo que por otra parte no había pensado, usted quisiera que le diera a conocer cuál es mi concepción del anarquismo. Por lo tanto, le voy a explicar estas ideas y al mismo tiempo a las que atribuyo la debilidad de nuestro movimiento. Como cualquier anarquista, rechazo la autoridad general. Soy un adversario de toda organización basada en el centralismo. No reconozco ni al Estado ni a su aparato legislativo. Soy un enemigo convencido de la democracia burguesa y del parlamentarismo. En una palabra, me levanto contra todo el régimen basado en la explotación de los trabajadores. Para mí, el anarquismo es una doctrina social revolucionaria que debe inspirar a los explotados y oprimidos. Sin embargo, en mi opinión, el anarquismo actualmente no posee todos los medios necesarios para llevar a cabo una acción social. De allí el marasmo en que se debate. Y no se remediará esta situación permaneciendo en lo borroso. Se puede entender como se quiera. En mi caso, creo que los anarquistas no deben temer abandonar sus posiciones tradicionales al sacar las conclusiones lógicas que derivan del pensamiento de nuestros teóricos. Por ejemplo, una pregunta surge: ¿necesita el anarquismo y por tanto la masa de trabajadores revolucionarios concebir organizaciones permanentes que puedan garantizar las funciones sociales útiles que el Estado asume hoy por hoy? Organizaciones que deben ser herramientas para establecer políticas prácticas conforme el ideal anarquista. ¿O será el rol de los sindicatos de trabajadores y cooperativas agrarias o de otras que en su forma actual son influenciadas ideológicamente por el tipo de grupos de acción anarquistas que existen hoy? Tiendo a creer que una vez resuelta esta cuestión primordial por los anarquistas, otros problemas de igual importancia se plantearán a nuestro movimiento. Los anarquistas deben, en particular, comprender bien lo que Kropotkin expresaba como la institución social de derecho fundado en la costumbre, para determinar de modo concreto y adecuado a nuestros tiempos la naturaleza de estas instituciones, cuya relación con el anarquismo no necesita ser probada. Estas deducciones serán de máxima importancia no solo para las masas revolucionarias en general, sino también para los anarquistas en particular. Y no olvidemos que el 90% de nosotros nunca ha considerado estas cuestiones. A partir del momento en que ni Malatesta, ni Faure, ni otro entre nuestros viejos compañeros, han abordado estos problemas, ni nada dicen del deplorable estado de nuestro movimiento, estos compañeros deducen de ello que todo está bien y que los anarquistas
están preparados para cumplir su indispensable rol destructivo y constructivo en la revolución del futuro. Sin embargo, la realidad es otra. Año tras año, nuestro movimiento pierde influencia entre los trabajadores y consecuentemente se debilita. Es cierto que algunos teóricos en nuestros, entre comillas, medios rusos en particular, dicen que la fuerza del anarquismo radica en su debilidad y su debilidad en su fuerza, cierra comillas. De modo que no hay que preocuparse si las organizaciones anarquistas pierden influencia, pero examinada más de cerca se ve que esta afirmación es enteramente estúpida, es simplemente una fórmula engañosa diseñada para calmar a los charlatanes cuando se trata de explicar el estado real del anarquismo. Creo que hay un verdadero movimiento social tal como concibo al anarquismo no puede tener políticas positivas hasta que se haya dotado de formas organizativas relativamente estables que le darán los variados medios necesarios para la lucha contra los distintos sistemas sociales autoritarios. La ausencia de esos medios hace que la acción anarquista, sobre todo en el periodo revolucionario, tienda a degenerar en una suerte de individualismo local, todo eso porque al declararse enemigos de, entre comillas, todas las instituciones, los anarquistas en general han visto a las grandes masas alejarse de ellos, por no inspirar ninguna esperanza de cualquier tipo de logro práctico. Para luchar y vencer hace falta una táctica cuyo carácter debe estar expresado en un programa de acción práctica. Solo cuando tengan tal programa, los anarquistas podrán reunir a las masas explotadas alrededor suyo y prepararlas para la gran batalla revolucionaria con más posibilidad de lograr una transformación social radical. Bien, pero lo reitero, tal prueba no se podría intentar sin una organización permanente. Creer que los grupos de propaganda actuales alcanzarán para esta tarea revolucionaria es una ilusión. Para que cualquier organización social pueda jugar un rol, debe ser conocida por las masas populares antes de que se desencadene el proceso revolucionario. Así que pienso que en vez de pasarse el tiempo rechazando a diestra y siniestra, los anarquistas harían mejor en concretar lo que quieren, proponiendo a los trabajadores algo realista para colocar en el lugar de todas las cosas que niegan. Entonces, y solo entonces, los anarquistas podrán aspirar con buena razón al rol que se atribuyen. Esto es, el de ser guardianes vigilantes de la libertad contra quienes busquen el poder y contra la eventual tiranía de la mayoría. Desafortunadamente, en la actualidad, el anarquismo sigue siendo fuerte solo en su filosofía. Carece de medios prácticos. Es incapaz de manifestarse completamente, incluso en tiempos de revolución, y aquellos movimientos espontáneos con un espíritu anarquista que surgen parecen a los ojos de las amplias masas como meros intentos desesperados, y eso solo acentúa la trágica situación del anarquismo. Me pregunta si concibo como usted el rol de los anarquistas antes y durante la revolución, como lo expuso en su contestación. Le diré, por lo tanto, que estoy en completo de acuerdo con usted en lo que hace al rol a jugar, pero creo que ese rol solo puede llenarse exactamente cuando nuestro partido sea ideológicamente homogéneo y unificado desde el punto de vista de la táctica, lo que no es el caso ahora.
La experiencia nos enseña que la acción anarquista a gran escala solo podrá alcanzar sus resultados si posee una base organizativa definida, inspirada y guiada por el principio de la responsabilidad colectiva de los militantes. ¿Cómo quiere usted guiar a las masas? Le decía Magnó a Malatesta. Perdón, al revés, Malatesta a Magnó. Le respondo que cualquier movimiento social, cuanto más todo movimiento revolucionario de las amplias masas populares, requiere formular durante la acción propuestas adecuadas para empujarlo hacia el objetivo a alcanzar. La masa es demasiado heterogénea para ser capaz de hacerlo. Solo grupos ideológicos con políticas claramente definidas son capaces de dar este impulso. Solo ellos serán capaces de aclarar los eventos y formular claramente las aspiraciones inconscientes de las masas, dando el ejemplo mediante acciones y palabras. Por eso, nuestro partido debe, en mi opinión, precisar su unidad mediante acciones y palabras. No. Vale, no. Pero en mi opinión, precisar su unidad política. Nuestro partido debe, en mi opinión, precisar su unidad política. Perdón. Y carácter organizativo. En el ámbito de las realizaciones prácticas, los grupos anarquistas autónomos deben ser capaces, ante cada nueva situación que se presente, de formular los problemas a resolver y las respuestas que darles sin titubear y sin alterar los fines y el espíritu del anarquismo. Con fraternales saludos, Néstor Magnó. Bien, nosotros consideramos que la falta de un proyecto mayoritaria de un proyecto en el movimiento libertario, de la cual habla Magnó en este texto, es algo que a día de hoy no solo sigue ocurriendo, sino que se ha agravado, y por ello proponemos esta alternativa. Y como he dicho anteriormente, os animamos a todos y a todas a formar parte de este camino. Bien, ahora no sé si alguien tiene alguna pregunta y después procederemos a la presentación de las memorias de Antolín Pulido, memorias de Don Nadie. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo algunas cuestiones que me gustaría plantear. A ver, la primera es, ¿qué entendéis exactamente por la relación entre democracia directa y democracia delegativa? Luego, esto que has comentado de Federación Socialista Española como camino a la Federación Comunal Internacional, en la Guerra Civil, ya avanzada la Guerra Civil, hubo una suerte de acuerdo entre la CNT y la UGT que tendía, eso lo explica José Peirats en la CNT en la Revolución Española, que proponían la creación de una república socialista federativa. Entonces, no sé si vais en la línea un poco esta, o sea, si tiene algo que ver o si tiene ciertas reminiscencias de esto. Y luego, sí, bueno, me gustaría saber un poco cómo os organizáis a nivel de, o sea, ¿qué tenéis? Como frentes de masas, como por ejemplo, no sé, ecologista, vecinal, laboral, y entonces a partir... O sea, me gustaría saber un poco más información de cómo os organizáis a nivel práctico. Vale, te agradezco las preguntas, compañero, porque además son cuestiones de bastante relevancia. Bien, lo primero, ¿cuál era la primera? Que me acuerdo de lo de la Federación Socialista Española. No, ¿qué entendéis por relación? Vale, sí. Vale, perfecto. Pues bien, la democracia delegativa, la Federación Socialista Española, que nosotros proponemos, tendría un papel únicamente ejecutivo. Es decir,
las personas que estén en la Cámara Popular, que hayan sido elegidas por el pueblo, únicamente se encargarán de llevar a cabo mandatos populares, ¿no? Después, el tema de... Bueno, y sobre esto otra cosa, después hay una serie de candidatos independientes, ¿vale? Una pequeña parte de candidatos independientes, los cuales, como ya digo, no son elegidos a través del voto directo y secreto, pero se presentan eso de forma autónoma. Luego, sobre el tema de la Federación Socialista Española, pues a ver, encaminada a la Federación Comunal Internacional, nosotros la manera que proponemos para organizar el poder, digamos, sería la pulverización del poder, ¿vale? Pues la pulverización del poder, sí, esto es repartir el poder entre instituciones populares, obreras, inclusivas, de forma armónica, de tal manera que ningún sector de la sociedad pueda volver a acumular poder, ni político, ni militar, ni económico, ni mediático, ni de ningún tipo. Entre estas instituciones están los sindicatos y los consejos obreros, los cuales sí jugarían un papel importante. Y respecto a la tercera pregunta, nosotros creemos que todas las opresiones, así como los problemas ecológicos que padece el planeta, surgen de las contradicciones de clase, que son las que provocan estos problemas, y por lo tanto no se debe separar una cuestión de la otra. Eso tampoco implica olvidar esas cuestiones, al contrario, es darle un rol en el cual el cambio social se extiende a más ámbitos. Pongo un ejemplo, ¿vale? Y aunque evidentemente son contextos históricos distintos y tal, pero consideramos que es un ejemplo válido. Cuando se hace la revolución del 36, por ejemplo, que creo que antes ya han mencionado, evidentemente ello supone un beneficio para las mujeres, y al mismo tiempo supone un beneficio también para el resto de la sociedad, es decir, para las masas, las clases populares y trabajadoras en su conjunto. Por el contrario, a diferencia de este ejemplo, en el cual se modifica la superestructura social, más no la infraestructura, es decir, en el cual se modifica la infraestructura, es decir, las relaciones económicas, y por lo tanto también la superestructura. Cuando únicamente se modifica la superestructura social, como pasó en España después de la transición, lo cual a largo plazo supone un avance en derechos para las mujeres, las minorías sexuales, etc. Lo que es la explotación y las desigualdades económicas permanecen intactas. ¿Qué queremos decir con esto en resumen? Que si conseguimos que las luchas como son la lucha por la emancipación de la mujer, la lucha por los derechos de las minorías sexuales,
la lucha antirracista, etcétera, vayan directamente vinculadas a la lucha de clases, no solamente conseguirán victorias en ese campo, sino que se unirán con el resto de miembros de las clases populares y trabajadoras y podremos mejorar la sociedad en todos los ámbitos. Damos paso a la presentación de las memorias de Antolín Pulido, Memorias de Don Nadie. Antolín ha sido brigadista humanitario, ha estado en misiones en África, en América Latina, en intercambios de prisioneros, en evacuaciones de civiles, ha luchado contra el tráfico de órganos y desde hace un par de años también es escritor y en sus obras siempre plasma una visión combativa y de cambio. Así que su historia no dejará indiferente a nadie. Te toca, compañero. Buenas tardes, bona tarda, benvingut. No voy a parlar català porque no parlo res. De pequeño sí que hablaba algo catalán porque en el exilio mi familia en México, yo estudié en el Colegio Madrid, que es el colegio que hicieron las maestras republicanas en México, y mi maestro era de Barcelona y nos ponía música de cantantes nuevos, artistas nuevos catalanes. Uno de ellos, un jovencito, se llamaba Luis Llach, que él conocía y grababa cintas de cassette que nos ponía en clase. Nunca he hablado mejor catalán que entonces, pero luego ya lo perdí. Mi nombre es Antolín Pulido. Esto parece algo normal, pero es que ha sido un nombre retomado. Es decir, yo nací siendo Antolín Pulido, mi padre se llama Antolín, y me pusieron el mismo nombre, han sido originales. Pero a los 8 años míos nos tuvimos que ir de España porque me mataron. Nací en Talavera de la Reina, provincia de Toledo, de la Castilla profunda. Y entonces, bueno, aparte de mi familia, la incendiaron sus casas, a una prima mía la violaron y la mataron los guerrilleros de Cristo Rey, y nosotros estábamos amenazados por Fuerza Nueva y nos tuvimos que ir. Estoy hablando del año 70, es decir, no estoy hablando del Pleistoceno. Y nos fuimos a México. Yo soy un hijo del anarcocomunismo o comunismo libertario, más que hijo, nieto. En mi familia tenemos una familia muy jodida. En vez de tener una familia como todo el mundo, que es de derechas y de izquierdas, en mi familia no es así. La parte de mi madre era de la CNT y la parte de mi padre era del Partido Comunista. Es decir, a hostias. Y yo soy el único chico de la familia. De hecho, en mi familia, cuando nos juntábamos, digo juntábamos porque ya mi vieja ha muerto, y mi viejo igual, nos juntábamos todas, es decir, todas estábamos incluidos mi padre y yo. Por eso un libro de los míos se llama Nosotras, porque éramos parte. Y toda la familia tiraba para un lado, que si el comunismo, que tal, me daban libros de pequeño, hasta que descubrí a Koprowski y dije, hostia, me ha salvado la familia, ¿no? Es decir, entonces me dije, ¿tú de quién eres? Yo de Koprowski. ¿Y qué eres, del Real Madrid o del Barça? Yo de Koprowski. Entonces, ahí me salvó mis relaciones familiares. Mis padres volvieron a España cuando murió Franco. A mí esto de que hubiera un rey no me sentaba muy bien y esperé un poco más. A los 16 años vine a que me dieran la emancipación mis padres, porque mi familia a los 16 años se da la emancipación y tenemos ya el pasaporte para poder viajar. Y cuando vine acá con 16 años, a los 2 meses me metieron a la DGS en Madrid
y tuve la desgracia de conocer a Luis el Niño, que fue el que menos me dio un par de patadas de karate porque sabía karate y demás, y me pegó, pero vamos, no me dio mucho. Luego vino otro que sí que me dio candela. Estuve 2 días y pico allí metido, y cuando salí de ahí dije que España se la metieran por el culo los españoles, que yo me iba, y me fui. ¿Y dónde se puede ir el hijo de un pastor a estudiar? Porque yo quería estudiar, pues a Cuba. Y marché a Cuba. Empecé a Isla de Pino, que luego se llamó la Juventud, que es donde llevan a todos los extranjeros, a los jóvenes, para que aprendan castellano, los que son de África y demás. De España no había nadie, nada más que yo. y de ahí a La Habana. En todo el paso oeste pues hubo un hecho jodido que me cambió la vida, que fue que me enamoré de mi médica y nos quedamos embarazados. Ella era chilena, y cuando ya la guatita, la barriga la tenía ya de 7 meses, se fue a Chile, que estaba la cosa un poco más tranquila, y nunca regresó. Yo creía que la habían dejado parir y la habían entregado a los militares, como era normal, pero no. Hace 2 años me enteré que el mismo día de llegada, de hecho ella no consta como entrada en Chile, aunque no salió del aeropuerto, la cogieron y la tiraron al mar desde un helicóptero Puma. El piloto lo reconoció hace 2 años y pico, porque allí se sigue investigando. Es decir, los desaparecidos se siguen juzgando, cosa que en este país, pues no. ¿Qué coño tiene que ver todo esto con los libros? Pues bien, yo a lo que me he dedicado toda mi vida casi, porque la docencia he hecho poco, estudié 3 carreras preciosas en Cuba, me dejaban estudiar lo que me diera la gana, y me dediqué a estudiar todo lo que pude. Y luego después primero me fui a la revolución de Nicaragua, que pedían voluntarios, y fui como brigadista internacional. Las brigadas internacionales ya habían adoptado esta bandera, que se sigue utilizando en las brigadas internacionales que están ahora funcionando en otros países, como Rojava, su bandera, su otra bandera de internacionalistas que están allí, sea del país que sea, es una bandera, la bandera de la Segunda República, con una estrella de 3 puntas. Ya no es la bandera de la Segunda República, es la bandera de cualquier internacionalista, brigadista internacional en zona de conflicto. ¿Qué pasó? Que eso de ser militar a mí no me terminaba de encajar, y ir incrustado en un ejército regular no me terminaba de encajar. Cuando volví a Cuba pidieron voluntarios para Angola, que entonces estaban a hostias con Sudáfrica, que querían meter el gobierno de la apartheid en Angola, y bueno, ya tenía rango militar, porque ustedes también los tienen. Quiero que lo sepan, cualquier europeo que haya estudiado una carrera tiene un rango militar. Si hay guerra sí, te toca. Es decir, puedes... Soy insumisa. Ah, bueno, eso ya digo por ley, luego ya cada uno se postula. Pues yo iba de teniente y hicimos una acción para sacar a unos prisioneros, y me llamaron mayor. El grado de mayor es el grado de comandante. ¿Por qué digo todo esto? Porque a partir de ahí ya dejé de llamarme Antolín, me llamé Diego Portuga, me llamé Ramón, me llamé Abdelacid, he tenido muchos nombres legales además, porque los pasaportes que nos daban, mi organización se llamaba Liberté, era una organización de Quebec,
medio apoyada por el gobierno de Canadá y sobre todo por una parte pequeña de Naciones Unidas y de cascos azules, que hay cascos azules decentes, poquitos, pero los hay. Entonces, cuando los cascos azules no pueden salir de su zona verde, que es la zona donde están seguros, y no pueden salir más allá, pues nos llamaban a nosotros para hacer acciones directas, que era lo que hacíamos. ¿De dónde salimos? Pues salimos de que en La Habana se juntaron brigadistas internacionales en el año 79-80, que quedaban vivos, de todos los países, que habían estado aquí en la mal llamada guerra civil, y de ahí los jóvenes dijimos que teníamos que hacer algo, que había que puñetas, dejar de hablar y empezar a hacer. Nos empezamos a formar militarmente, bueno, más de formación de guerrilla, en acción directa, y empezamos a formar en otras áreas. Cada uno se formaba, cada de las personas que fundamos Liberté se formaba en un área. A mí me tocó el área de investigación de tráfico de órganos de niños, sobre todo en Latinoamérica, Centroamérica y en África. En África, en varios países donde es legal el tráfico de órganos de adultos, como puede ser un riñón o un ojo, pero el tráfico de órganos de niños es ilegal en todo el mundo, sea cual sea. De hecho, el tráfico de órganos, los niños mueren, normalmente recogen las piezas únicas, que son las que valen millones de dólares. Y ahí empezó nuestra función. Y teníamos un objetivo, además, que tiene que ver mucho de dónde veníamos cada uno, porque veníamos cada uno del movimiento anarquista, otro del movimiento comunista, otros pasaban por allí. Y en lo teórico nos costaba mucho encontrar una zona de trabajo, ¿no? Entonces decidimos, yo había escuchado de pequeño una frase que la he llevado toda mi vida, que es: vale, si no podemos viajar juntos, viajemos separados, pero golpeemos juntos. Y que creo que es una frase muy buena. Si no podemos viajar juntos, cada uno que viaje por su tiempo, con su ritmo, con sus objetivos, pero a la hora de golpear, porque es muy fácil saber lo que no se quiere. Lo que se quiere es más complejo, se dictamina más y hay que matizar mucho, pero lo que no se quiere se tiene muy claro, y cuando se tiene claro eso, pues se sabe de qué parte de la orilla estás. Entonces, si estamos en la misma orilla, golpeemos juntos cuando tengamos que golpear. Hicimos brigadas y empezamos a trabajar. ¿Con qué dinero? Pues con el dinero que nos daban. Quien lo coordinó se llamaba Jean-Pierre, venía de la ONU, y además de ser jefazo de economía de la ONU, la dejó porque vio muchas mierdas allí, y su mujer se dedicaba a hacer festivales con artistas canadienses, ¿no? Festivales de música. Entonces esos cantantes y artistas empezaron a donarnos, porque nosotros empezamos con dinero propio, y empezaron a donarnos mucho dinero. Entre ellos Leonard Cohen, digo, porque está muerto y no importa decirlo. Nos daban mucho dinero, entonces podíamos manejar ese dinero, comprar buenos coches, que comprábamos directamente a la Toyota, y los situábamos, el coche que queríamos, que era un Toyota Land Cruiser, 2 depósitos con motor gasolina. Digo esto porque cogen unas velocidades en el desierto y en el Sahel de unas velocidades medias de 140 a 150 kilómetros por hora en medio del desierto, que son hijos del país Dakar, lo cogen algunas veces. Entonces aprendimos a manejarlo y aprendimos. Nuestra fuerza era otra frase que incluso en Colombia se dice mucho, e incluso se hizo una película, que águilas no matan moscas. Entonces nosotros éramos las moscas. ¿Por qué? Porque no reivindicábamos nada. No decíamos ni quién éramos,
ni qué, en el nombre de quién trabajábamos, ni qué hacíamos. Es decir, nos decían, la logística la teníamos dentro, nosotros llegábamos, la acción duraba una semana y pico. Si duraba más íbamos muy jodidos. Normalmente eran sacar niños en zona de guerra o niños soldados que habían sido abandonados. Los niños tienen una forma natural de mezclarse en las guerras, es decir, cuando se quedan solos se hacen pandillas, además pandillas muy estructuradas con unas normas durísimas. Se llama supervivencia, pero eso se da en todos los sitios. Igual que un niño cuando se pierde en una playa se va siempre, ve a buscarle a favor del viento, porque el niño pequeño siempre irá a favor del viento, pues los niños normales en cualquier parte del mundo se juntan entre ellos porque no se fían de los adultos. Los adultos son los que han hecho la guerra, por eso se juntan entre ellos. Evacuarlos es muy difícil, pero nosotros, bueno, teníamos medios y teníamos formación y empezamos. Y tuvimos la mala suerte de que las primeras acciones que hicimos nos salieron de puta madre. Es decir, que se nos murieron muy bien, significa que se nos muere menos del 10% de niños que intentamos evacuar. Es decir, si se te mueren en el camino menos del 10%, es que te ha salido bien. Normalmente, además, tienes que elegir, éramos muy asamblearios y se elegía por asamblea quién era el jefe de misión o demás. Y eran tan cabrones y tan cabronas que casi siempre decidían, sin yo postularme, que yo fuera el jefe de misión, porque era el que más había estado en guerras, en zona de guerra, y más muertos había visto y más niños había evacuado. Y nos liamos a hacer la ONU, los cascos azules, algunos empezaron a enviarnos, sobre todo los cascos azules chinos, empezaron a enviarnos informes a Canadá en zonas y nosotros estábamos situados en Latinoamérica, en la zona, normalmente siempre teníamos un equipo cerca de Colombia, en Centroamérica, en el Sahel teníamos uno y los campamentos saharauis, porque nos dejaban pasar por la zona libre del Sáhara y demás para bajar a Mauritania nos dejaba, aunque en Mauritania hemos trabajado muchísimo Mauritania es el último país que firmó, el penúltimo país que firmó en contra de la esclavitud, lo firmó en los años 70, el último país ha sido el Vaticano, es decir, que lo firmó hace unos años. Sin embargo, en Mauritania hay muchísimos esclavos que son de Senegal. Y aunque si dicen que están liberados es mentira, nosotros hemos tenido que liberar a muchos. Pero en Mauritania, sobre todo, lo que hacíamos es sacar niñas de las granjas de engorde de niñas. En Mauritania, por la ley del GEN, hay una ley no escrita que dice que la mujer tiene que ser muy gorda, para que tenga esa cabida en el corazón de su hombre, ¿no? Entonces la niña las engordan para casarlas, y hay niñas que genéticamente, pues no, por mucho que comen, no engordan. Entonces las llevan a estas granjas que están situadas afuera en medio del desierto, donde las atan para que no hagan ejercicio, y entonces las obligaban a tomar leche, varios litros de leche al día. Además, si se negaban, las ponían unos palos apretados para hacerlas daño y demás. Y si vomitaban, las obligaba a tomar su vómito. Las últimas veces que hemos sacado esas niñas era peor. La última vez ha sido hace 7 años. Es decir, no hace tanto. Y normalmente son los padres los que quieren sacar a las niñas. Entonces nos llaman para que no sean ellos y tengan problemas las tribus, porque allí funcionan son muy tribales, como los saharauis, es decir, tienen la misma cultura que los saharauis, los mauritanos, hablan el mismo idioma, que es el hassaní, y tienen la misma cultura, que eran de antiguas tribus, no son bereberes, son de antiguas tribus que vinieron hace mucho de Yemen.
Los padres nos daban la fotografía de la niña y tal. Nosotros reventábamos la entrada con un camión, casi siempre teníamos la misma técnica, reventábamos la entrada con un camión y luego entrábamos con los todoterrenos, recogíamos a las niñas, solo a las niñas que teníamos permiso, porque luego las teníamos que situar en zona de esa tribu, pero fuera de Mauritania, para que estuvieran libres y demás, y bueno, pues ahí empezamos. Seguimos. ¿Por qué digo que los chinos? Porque, a ver, mi nombre en China, de hecho, bueno, yo vengo a España de vez en cuando. España seguía siendo un país de puta mierda. Yo digo lo de siempre, en España tenemos algo que no tenemos en el resto del mundo, que es que tenemos dos apellidos. El primero se ponía en el padre, el segundo de la madre, y las mujeres nunca han perdido el apellido de soltera, como en Francia, por ejemplo. Entonces es muy fácil saber de dónde viene cada uno. Los mismos apellidos que ahora mismo mandan en España son los mismos que mandaban durante el franquismo, con alguno más añadido, pero poco más. Y incluso Franco hubo empresas que no pudo meterse con ellas, como fue la hidroeléctrica, ni pudo, y lo intentó. Y esas familias son las que tienen esa herencia, porque se hereda no solo la genética, sino se hereda el dinero. Y una de las cosas que me daba mucho por culo cuando llegaba aquí a España y encontraba a alguien, decía que yo sabía que su padre había sido un cabrón, un torturador y demás, decía, no, pero yo no tengo la culpa de lo que hizo mi abuelo, ¿no? Y esa frase llegó un momento que ya que me tocó tanto los cojones que dije, vale, tú no tienes la culpa de lo que hizo tu abuelo. ¿Estás en contra de lo que hizo tu abuelo? Sí, por supuesto, vale. ¿Tu abuelo, tu padre aceptó la herencia económica de tu abuelo? Sí. ¿Tú has aceptado la herencia económica de tu abuelo? Sí. Tú eres cómplice de tu abuelo. Punto. De ahí hice una tesis doctoral sobre la herencia. Tesis que me han pedido ahora que la ponga al día y la voy a poner porque yo estoy hasta las narices. Es decir, no solamente se hereda los genes, se hereda la pasta, y se hereda la pasta y la formación que te da esa pasta y el tiempo libre que te da ese dinero, porque el tiempo que tú das tiempo a cambio de poder sobrevivir, y ese tiempo te lo quitas de tu vida y eso no se puede comprar. Bien, pues ahí empezamos, seguimos haciendo misiones. La más jodida para mí fue en Yugoslavia. Ustedes estaban aquí en las Olimpiadas y marchamos para Yugoslavia. Y yo nunca he sido pacifista, lo siento, porque es que parece que aquí tienes que ser pacifista. En España la gente es pacifista y se pone camisetas del Che Guevara, hay cosas así que yo nunca entenderé en la puta vida. Cómo se pone a alguien la camiseta de un guerrillero, que a mí hace poco me pusieron, es que el Che Guevara mataba a homosexuales. Y digo, sí, y heterosexuales, y bisexuales, y asexuales, mataba, era un guerrillero. Es decir, es que yo no sé quién entiende que el Che Guevara era un pacifista, no tengo ni idea. Pues nosotros nunca hemos sentido ser pacifistas. Pacifista, ustedes pueden serlo si quieren, porque no tienen que defender a sus hijos, y tienen un frigorífico y tendrán comida y no tendrán que defender esa comida cada día, ¿no? Entonces, bueno, tienen ese lujo. El primer mundo tiene ese lujo de poder ser pacifista, el resto del mundo no lo tiene. Entonces nosotros empezamos a intervenir. A todo esto yo no escribía. Yo tuve a don Mario Benedetti de profesor en Pedagogía de la Comunicación cuando él estaba llevando la Escuela de América en La Habana, y yo me llamaba Diego Portugal, y recuerdo un día que era mi vecino, yo vivía en Quinta y con 46 y él en Quinta A, y en La Habana, y
y cuando yo no tenía electricidad me iba a su casa, que tenía aire acondicionado, y me quedaba yo a dormir. Y algunas charlas hemos tenido. Y él me dijo, estudiaba 3 carreras a la vez, entonces me perdí alguna asignatura. Y me dijo, ¿tienes preparado el trabajo para mañana? Y dije, no. ¿Qué es? Dice, no, era un cuento didáctico sobre los niños, sobre hábitos saludables, higiénicos, en un cuento. Y dije, bueno, pues igual esta noche aquí cogí lápiz y un bolígrafo y le hice delante de él. Y se lo presenté al día siguiente. Entonces me llamó aparte y me dijo, oye, tienes que escribir. Me dice, lo primero, eres loísta, leísta. Claro, soy nací en Toledo, lo siento. Lo sigo siendo. Y en mis libros no los corrijo. Intento, las leeslos, pero bueno, lo intento. Y me dijo, tienes que dedicarte a escribir. Y yo no tengo tiempo, me estoy dedicando a otras cosas. Y me dijo, pues algún día vas a reventar y no vas a parar. Y hostia, que pasó. Hace 5 años pisé una mina en Mali, una mina anticarro, antipersona con mi carro, con la rueda de atrás, entonces salimos volando. No tengo dientes, pero los dientes ya me los habían quitado en Bolivia. Bueno, primero en Bolivia me quitaron los 3 de arriba, pero vamos, en Colombia fue en un secuestro donde me reventaron entero. El gobierno de España no quiso saber nada por si éramos etarras, que estábamos ayudando a la FARC, y nos llevaron a los 2 supervivientes, que éramos Marta Viñor, que era de aquí de Cataluña, y a mí, los únicos supervivientes. Los demás los mataron, y a nosotros nos torturaron, nos dejaron allí. De hecho, he tenido que venir hoy. Yo quería haber venido ayer para descansar, y porque a mí los kilómetros ya me pesan mucho. Pero yo sangro por el culo bastante, de que me pegaron con un palo desde entonces, y hay veces que sangro. Y entonces esta vez sangraba mucho y me tuvieron que hacer ayer una colonoscopia, que es una cosa muy bonita. Y me la hicieron, quise hacerla sin anestesia para poder venir hoy acá, ¿no? Y nos destrozaron. Y sin embargo Cuba sí que puso un avión, Raúl Castro, entonces, de Cubana Aviación, y nos llevaron a Cuba y nos recompusieron. Yo a Cuba, a esa dictadura, entrecomillado, que yo puedo jugar, a ser cínico, decir que sí que es una dictadura, pero decirme que esto es una democracia. Entonces, si jugamos a eso, vamos a jugar todos, ¿no? Yo le debo todo lo que soy. Le debo mi formación, le debo mi vida, le debo incluso los rangos y demás. Y cuando llegué, después de salir volando en Mali, la bala que tenía en el cuello se empezó a mover para abajo. Una bala que llevaba 7 años, 8, ahí incrustada. Pues, se empezó a mover para abajo. Yo empecé a ponerme malo y vine a España y consulté con un médico, un cirujano de Médicos del Mundo, y me dijo: Antolín, la bala se te ha movido, te tenemos que quitar. Entonces él estaba, quitar una bala en España es una, wow, tiene que ir un médico forense, bueno, toda la historia. Y me dijo, él que estaba en Albacete, en el hospital, me dijo: te la quito yo, y punto. Digo que es verdad que me tuvieron que quitar una paratiroides y ya está. Digo, vale. Y me dio 3 meses. Dentro de 3 meses te opero. Yo vivía en Villarrobledo, que es un pueblo de manchego, de estos, de humor manchego, de cinismo manchego. Pero vamos, llevaba unos meses ahí y esperando. Y dije, hostia, pues tengo que escribir. Nosotros, nuestra fuerza era el anonimato, el que nadie supiera lo que habíamos hecho, pero ya se habían muerto todos mis compañeros. Unos en misiones y otros por la vida, ¿no? Y dije, hostia, pues lo voy a dejar escrito. Voy a dejar escrito. Y empecé a escribir y llorar.
pero me resultó muy fácil escribir y llorar, porque era solo recordar, escribir y llorar. Y hice estos 3, bueno, hice uno de 900 páginas y se me llevé a Tusquets, el cual dijo, ¡wow! Buenísimo. Sí, pero esa parte que dices que ves mucho armamento español en África, la tenemos que quitar. La parte de vivir el niño la tenemos que quitar. Sobre todo eso de tantos armamentos, porque a mí me intentaron obligar a hacer el servicio militar en España. Yo ya venía de un montón de guerras, ya tenía, bueno, llegaba como 5 años tarde. Y aquí en Barcelona aterricé desde Múnich, y nada más aterrizar llegaron 2 picoletos, me pusieron las esposas porque estaba dado por prófugo, y me llevaron a San Clemente de Sasebas, y a los pocos días me ponen con una guardia con un CERME. Al primer borracho que llegó, que era un teniente, pues le disparé a 2 metros, no a darle. Entonces sacó alguien mi historial y dijeron, hostia, vamos a meter. Eran los mismos, si es que eran los mismos fascistas de mierda, pero si ahora mismo son los mismos putos fascistas de mierda. Es decir, y a los pocos demócratas, entrecomillados, demócratas que hay en los militares, los están puteando. Es decir, al teniente Segura, que creo que lo conocéis, por el libro, porque lo han echado, y a Marquinhos, a Marcos del Cabo, que echaron por no firmar a favor de Franco. Éramos amigos ya antes de que nos echaran. Y de hecho yo participo en su tertulia en los jueves de política internacional en su canal. Y hay un teniente coronel que le han echado esta mañana, ayer, de una reunión de ya ancianos, que el único que se metió con Franco, y la Armada le ha negado la entrada ayer, creo. Y no ha salido en las noticias, bueno, en el público ha salido una reseña pequeñita, y sin más. Y un general dijo que fue el que sacó que había un movimiento de sables, que, como se dice, cuando dijo que había que matar a 24 millones de españoles, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo que habría que matar a 24 millones de españoles. Yo no mataba, yo los ponía unas pateras y yo los mandaba para Somalia, para, no sé, a otros sitios. A mí no me importaría. Sigo diciendo que a mí no soy pacifista. Tusquets me niego, se lo llevo a Alfaguara. Alfaguara me dice 3/4 de lo mismo, digo, pues por culo, y no lo he dicho, y es que me importa una mierda. Y salió una asociación chilena que me prestó dinero y lo fui a imprimir en España, en una editorial de estas medio libertarias, y dijeron, hostia, es que digo, mira, que os den por culo todos. Me fui a Alemania, a la antigua Alemania del Este, y todos están impresos en Alemania, en una antigua fábrica que del tío de un compañero que murió, brigadista, Marcus. Y todos están, ya digo, empecé a imprimirlos ahí, y a España que le den. Me dijeron que tenía que ser no un tocho tan grande, de 3, bueno, y dije, pues bueno, pues lo divido entre 300 páginas, punto. Ya está. Y lo subí a internet, porque hay que ser coherente. Yo lo vendo por lo que me vale. De hecho pero yo no tendría para comprarlos, y es verdad que me dio lo que dijo don Mario, me dio, y he escrito 21 libros en 3 años, 4. Bueno, he publicado 21 libros, he escrito más,
todos están en internet con descarga gratuita, es decir, en PDF, por coherencia. Y sobre todo porque yo quiero que se lean, y quiero que se lean estos. Y empecé a tener un currículum de puta madre. Mi currículum es el siguiente: Sogecable, A3 Media, Prisa, Alfaguara, bueno, aparte de la COPE, Televisión Española, bueno, Radio Nacional de España Exterior sí me ha hecho una entrevista, que Aarón, que es quien lo hace, solamente hay un programa de poesía en Radio Exterior, en Radio Nacional, que es en Radio Exterior de España, lo lleva Aarón, un amigo, y le dije que es una tontería porque muchos amigos me han entrevistado y no han salido la entrevista. Y es la única que sí que en Radio Nacional ha salido, bueno, y luego han salido en pequeñas radios y demás, pero nunca en ninguna de ellas, excepto que tengo un currículum de caché. En todos esos sitios estoy vetado, lo cual muy mal no lo he tenido que hacer. Y me dio por seguir escribiendo, y sobre todo cosas que me pedía la gente que escribiera. Porque todo el mundo sabía que iba a ser escritor, menos yo. De hecho, mi abuelo, antes de morir, me dejó, cuando entraban las tropas fascistas por Talavera del Tajo, que se llamaba entonces así, él, de un pueblecito, era el cartero y iba recogiendo los billetes que la gente iba tirando de la República, porque durante la República hubo muy pocos billetes de la República, se utilizaron los billetes emitidos en el 28. Los billetes de la República se emitieron en los primeros en Inglaterra, porque aquí tampoco había medios, y de hecho lo ponen Madinunga y demás. Entonces convivieron billetes de varias épocas, pero la República pocos, y en los últimos años menos. Y él los escondió junto a los sellos, porque él era el cartero del pueblo. Y siempre me dijo: cuando seas escritor, regala un billete y un sello a todo el mundo que te compre un libro. Digo, pero si yo no voy a escribir en mi puta vida. Pero ya había escrito un libro para UNICEF, un cuento, no sé qué. Y una amiga me dijo, entonces Marta Viñol, era lesbiana, y me dijo: no hay cuentos de niñas enamoradas de niñas. Me imagino que ahora ya tienen que haberlo, me imagino. Pero él me pidió por favor que escribiera cuentos, y entonces en el libro Nosotras, que por eso se llama Nosotras, porque mi familia somos nosotras, hice 2 o 3 cuentos de niñas enamoradas de niñas. Entonces, aparte de poemas y demás, y empecé sobre todo a escribir cosas que me fueran sencillas. Por ejemplo, yo estuve viviendo con los indios Yanomamis. Los indios Yanomamis de pronto empezaron a tener viruela, y nosotros entramos allí e hicimos con un equipo médico para salvarlos, y resulta que los estaban puteando un ejército, es decir, mercenarios, que no sabíamos muy bien quién era. Luego ya nos enteramos, no tenían nombre todavía, luego después se llamaron Monsanto. Entonces hubo un blanquito del primer mundo, hijo de puta, que fui yo, que nos enseñó cómo se dispara con un arma, aparte de la cerbatana. Entonces, de todas las armas que los quitábamos, a ellos los enseñábamos, y a ellas a disparar. No a ráfaga, que era lo que querían ellos, porque se lo pasaban muy bien, sino a tiro. Además tenían muy buena puntería, mucho mejor que yo. Y bueno, pues de esa historia sale de Sangre Verde, que es de un francotirador que se va a vivir al lado de los indios Yanomamis, ¿no? Pues que son historias que me resultaban muy fácil de escribirlas, porque sin más. Pero de pronto me meto en el mundo de los poemas, y de los poemas combativos, en los poemas donde tú eres un fascista, hijo de puta, yo quiero matarte, y yo lo pongo así. A la gente le gustará más, menos, es que me da igual, porque a mí la literatura pequeño burguesa
si me importa algo es para atacarla y para deshacerla. Yo utilizo los libros como utilizaba antes las balas, pues para mi objetivo, que es remover conciencias, y remover conciencias de acá, que es donde se arreglan las cosas de allá, porque con dejar África en paz, pero dejarla en paz de verdad, es decir, de sacar todas nuestras empresas, tendríamos suficiente para que África viviera, ¿no? Y viviera muy bien. Bueno, tendríamos que ir nosotros de inmigrantes para allá, sobre todo con el tema del coltán. Bueno, yo estuve en la guerra de Hutus y Tutsis, a ustedes les sonará de algo, y aquí se hablaban de que eran unos negros que estaban locos y que se estaban dando de machetazos, ¿no? Nadie hablaba del coltán. El 80% del coltán del mundo está en esa zona, junto a Congo, ¿no? Nadie hablaba de eso. Los negros estos locos. Pues nosotros estuvimos allí intentando sacar, bueno, sacamos, hicimos lo que pudimos. Y en la memoria de los nadie lo narro todo eso. Yo escribo a tirón, es decir, no repaso, veo lo que he escrito el día anterior, y además cuando me escribo es que no hago otra cosa. Es decir, como cago, algunas veces me ducho y escribo. Es decir, no hago más, ni miro el teléfono, no hago nada. Aparte que yo estoy metido en 100.000 historias, memoria histórica, lucha. Me pongo todos los viernes delante de la Dirección General de Seguridad con un cartel diciendo que se mataba, se asesinaba. Bueno, lo que hacen ustedes en Barcelona, en la Vía Laietana, pero ahí se junta un puñado de gente y, coño, yo qué sé, y se leen y dicen los nombres de los torturadores. Pues no, yo los viernes estoy solo, tengo que poner una cámara de vídeo porque me amenazan de muerte. Entonces ya, y lo puse por internet, tengo una cámara, pero como la gente me sigue, porque me siguen bastantes fascistas, y después de que alguien me hizo una entrevista, este 14 de abril pasado me llegó un señor negro. Yo digo negro, eso de color me parece una sobriedad gilipollez. Un señor negro que me estaba preguntando sobre la República, y dije, bueno, sí. Pero es que pues, usted está a favor de la República. Claro, como cualquier demócrata, sea de la manera que sea, estar a favor de la República. Es decir, pero es que se votó a un rey. Digo, no, un rey no. Aquí nunca hubo referéndum sobre... No, se votó... Usted no, pero su padre. Digo, no, ni lo voté yo, ni lo votó mi padre, ni mi abuelo. Y además el tío me tenía hasta los cojones porque no me dejaba ni contestar, y me preguntó, ¿y usted a quién vota? Digo, yo muchas veces a nadie, pero vamos, esta vez voy a votar, porque he decidido votar. Y me dice, ¿y a quién votas? Digo, al menos malo. Y le pregunto a él, ¿y tú a quién votas? Y me dice, a Vox. Entonces ya le dije, se terminó la conversación. Claro, un negro de Vox. Oxímoron total, no sé. Yo me había enterado que había un chino con un bar en Madrid, pero claro, yo entre que no soy de vida social y no tengo un carácter muy simpático, no me entero, y no tengo televisión en casa por salud mental, pues no me entero. Es decir, todo el mundo lo sabía, y va el señor este imbécil y sube cortado ese vídeo, creyendo que le quedaba bien. Es decir, le quedaba como una puta mierda, y yo le pedí que por favor le pusiera entero. Pues 600.000 descargas. Gente que no me conocía de nada, pues me conoció a través de este idiota. Pues bueno, empezaron, me parece bien que me reconozcan, y la gente por internet y demás. Y gente joven, que es a donde yo no había llegado, porque sí que había llegado a la gente de mi edad. Yo tengo 61 años, a la gente de mi edad, un poco más joven, un poco mayor, pero a los jóvenes no había llegado. ¿Por qué? No lo sé,
porque se lo pasaban muy bien, te quiero decir, son lecturas fáciles de leer y son amenas y te pegan unas hostias de 3 pares de cojones. Hay otras más amables, y La Resistencia es el canto más libertario y feminista de 4 abuelas en una serranía de Cuenca que se hacen libertarias sin saberlo. Una sabía masturbarse con 80 años y la enseña a las demás a cómo se masturban, y otra sabía escribir y la enseña a las demás a escribir. Y esa aldea, que era una aldea que se incomunicaba en invierno, se convierte en una aldea libertaria. Y es una novela muy bonita. Eso sí, te la mete cuadrada también, y yo es que la meto, para eso estoy. No estoy para que la gente se lo pase bien, que también creo que es una buena fórmula pedagógica, pero sobre todo que tengan un fondo que te haga sentir, lo primero, que no tienes un buen trabajo, porque si, como la frase que hay ahora que se está diciendo, que siempre se dijo, ¿no? Si ves más tiempo a tu jefe que a tu hijo es que tienes un mal trabajo. Pues es verdad. Y regalamos tiempo, que es lo que nos falta, y a mí es lo que me falta, tiempo. ¿Voy siempre vestido de militar? Sí. ¿Porque no tengo otra ropa? Sí. Pero también por otras cosas. La ropa militar dura toda la puta vida. Es decir, esto tiene más de 30 años. Este es el del ejército de Angola. Es decir, y lo que tengo, bueno, las botas las voy cambiando. Pero también es porque yo sigo en guerra. Y sigo en guerra con ustedes, contra el primer mundo. Es decir, yo vengo aquí a intentar torpedear el primer mundo y joder todo lo que pueda al primer mundo. Me queda poco estar por aquí, porque ya me están operando, me han quitado hace 2 meses una chatarra que tenía en la cabeza, que tenía metralla, tengo metralla todavía en la columna. Y los dedos tengo dedo gatillo, ya apenas puedo escribir, pero bueno, ya lo puedo leer al ordenador y va escribiendo. Y luego con un dedo lo voy cambiando, porque me rompieron las manos. Y hablo, hostia, para no tener dientes, me lo curro, estoy currando mucho. Y demás, pues, porque me arrancaron, además no puedo tener, la tengo tan rota que... Bueno, me puedo poner de estas de quita y pon. Tengo la de mi madre, que con suerte a lo mejor me encaja, no lo sé, porque con pasta la verdad es que no. Bueno, perdón. Sí, el gobierno de España, mi médica, mi traumatóloga me metió, además lo hizo ella, y me han dado un 65% de incapacidad, porque he hecho una mierda de las palizas que me han dado. Y con eso tengo derecho a una paga de 480 euros del gobierno de España me paga desde hace un año, y con eso vivo. Bueno, yo vivo porque en casa de una amiga que me da techo, comida, cariño, y yo cuido de sus gatos. Y me muevo pues con un coche viejo y voy a donde me invitan a mover. La memoria de los nadie es para mí mi obra principal, aunque bueno, luego hay muchas más historias que tienen que ver con la historia que yo vivo. Yo vivo en Puente Vallecas, que es en Madrid, en el Puente Vallecas, es justo la M30, que es la M30, si caes para acá es Vallecas, la puta mierda, y si caes por otro lado es Pacífico Retiro y eres Océano, que te cagas. Y hay un canalito pequeñito que le llaman Parque Martin Luther King. Gasta cojones con una mierda de ahí. Y una vecina mía es Down, y me contó su historia. Bueno, una vecina y su chico es Down, y me contó su historia. Ella vivía en la zona, yo vivo en la primera casa de la zona bien, pero en unos pisos de estos de creo que somos la única familia paya que hay ahí de gitanos, y ellos viven en un piso bien, y me contaron su historia,
él vivía en la zona pobre, ella en la zona rica, sus padres unos fascistas, los padres de él del Partido Comunista de toda la vida, y se juntaban en ese parquecito. Y él, es verdad que empezó se enteró de que un señor que se llamaba Bitácora escribió un libro, y él hizo el libro de Bitácora de Kiko, y es que cuenta la historia de amor entre ellos dos, que parece una tontería, pero hostia, lo que tuvieron que luchar. De hecho, hay un hotel justo ahí, donde empieza Ciudad de Barcelona, un NH, donde quisieron entrar a follar por primera vez y no los dejaron, y tenían 20 y tantos años. Y me llamaron y fui a las 12 de la noche y fui yo para allá, monté tal pollo que al final nos regalaron la habitación. También nos dije que las primeras veces suelen ser muy malas, eso de follar. Hay que insistir. Pero vamos, no les fue mal. Entonces, bueno, hice el cuaderno de Bitácora de Kiko, hice, bueno, otros libros y demás. 20 y tantos me da tiempo, bueno, de tratar. Y sobre todo, lo alucinante que me enteré es que cuando lo estaba escribiendo fue cuando dieron el derecho al voto. Hasta hace 3 años los Down no tenían derecho al voto. Hostia. Y ellos no tenían derecho al voto. Los Down, las personas que tienen síndrome de Down. Pues es la historia de amor de 2 chavales de síndrome de Down que luchan por su independencia, por follar, por vivir, por tener una vida, ¿no? Yo ese libro se le regalé a la asociación de Down y demás, y me dijeron que esa no era la imagen que querían dar de sus niños. Y yo dije, qué polla de niños, si tienen ya casi 30 años. Bueno, también yo tengo una buena capacidad de hacer amigos, y enseguida me mandaron a la mierda a la asociación de Down y demás. Mis libros están ahora mismo en Latinoamérica, sí que se me conoce, y en China. Es verdad, se me ha olvidado. Sí, ha habido una televisión nacional que me ha hecho una entrevista. Una televisión nacional china. Mandó una periodista a buscarme, me encontró y me hicieron una entrevista en directo. La tengo subida en YouTube porque dije, esto no se lo va a creer nadie. Ya me había hecho una entrevista telefónica, y luego habíamos quedado en Madrid un año anterior, pero bueno, lo hicieron, y es que los chinos que habíamos trabajado, ellos eran en cascos azules, y nosotros además ayudamos a 3 hijos de puta de mierda de los cascos azules que siempre se van de putas, o la llevan ellos, y normalmente se follan niñas y cosas así. Estos chinos no, eran además muy ortodoxos del Partido Comunista Chino, eran muy y tuvimos una amistad, vamos. Secuestraron a 3 de ellos, 3 cascos azules, no chinos. Uno era pakistaní y los otros 2 eran austriacos. Y bueno, hicimos el intercambio y demás. Y por eso, pues bueno, tenemos. Y me gusta también ir en España, sobre todo con mis galones, porque son míos, de verdad. Estos son de Cuba. Estos son los de Niente, otros los de comandante que no existe allí, sino mayor. Me los pongo, y entonces pidieron los cascos azules al gobierno de España. Como yo era español, tenía que tener galones españoles, y dijeron, no, que este señor no ha hecho ni la milla en España. Dijeron, pero es que no le podemos poner otros galones, y tiene que estar como casco azul. Entonces mandaron, y tengo galones de comandante. Y muchas veces me lo pongo simplemente por dar por culo a los fachas. Y algunas veces, cuando se ponen tontos, los hago que se cuadren, ¿no? Sobre todo a algún policía imbécil que me dice algo, alguna cosa así. Pues, ¿y por qué estoy aquí? Pues estoy por cariño. Por cariño a aquí, compañero, y porque creo en su lucha. Y me suena bien.
yo soy muy crítico incluso para mí mismo, y cuando me suena bien y estoy a gusto, yo voy a los sitios. Me han invitado en Podemos de Vitoria, y voy a ir a Podemos de Vitoria, pero también voy a ir a la CNT hostia, lo diré, Bilbao, no, de Donostia, que es una ciudad más pija que esa. También, es decir, a mí donde me llaman y me suena bien, voy. ¿Y a qué? Pues a explicar, bueno, en algunos sitios me preguntan cómo se hace o cómo se haría ahora mismo las brigadas internacionales. Las brigadas internacionales siguen existiendo, ya os lo he dicho antes, ahora mismo están en una guerra, algunos están en una guerra que a mí me importa una mierda, que es muchos, como saben que he estado en 32 conflictos bélicos, muchos amigos periodistas me llaman para saber mi opinión, luego no la pueden poner, bueno, la ponen como suya, y me llaman para que hable de la guerra, y yo le digo, ¿de qué guerra? Antes de ayer lo miré por última vez, entré en la página de la ONU y dice que hay 62 guerras. Entonces cuando me llaman un periodista digo, ¿qué coño de guerra? ¿Cuál de las 63? Coño, pues la de Ucrania. Es que a mí la de Ucrania me importa una mierda. Y sabiendo la historia de Ucrania me importa más mierda. Y sabiendo la historia de Rusia me importa más mierda aún. Es decir, sabiendo los dos personajes que son de dos democracias burguesas asquerosas, capitalistas, consumistas de mierda, en una democracia burguesa tienes el representante que te mereces, siempre. Es decir, yo vivo en Madrid y tengo que mamar que el puto alcalde de Madrid me quite los memoriales, que la loca esta vaya matando ancianos y diga que... Y tengo que mamarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gilipollas de Madrid los votan. Entonces, es mayoritario, punto. Claro, las democracias burguesas fueron así. Si tú tienes todos los medios de comunicación, dices, es que claro, es que nos manipulan. Pues gilipollas, estudia o busca la información en otros sitios, haz algo, no te vayas de cañas. Lo que pasa que, a ver, el odio es gratis y la gente lo compra, todo lo gratis lo compra. Si ya tiene que pensar, hostia, y tiene que decidir, no, me voy de cañas, pues sale, tío, vete de cañas. Y entonces aquí hay el gobierno que nos merecemos, pero también hay una cierta inquietud. Yo se lo hablaba con mi abuelo, ya hablaba bastante. En la CNT yo lo decía, que yo llegué al anarquismo por algo muy absurdo. Yo aprendí a leer y a escribir muy temprano, demasiado. Pero llegué a un absurdo, sobre todo el concepto de democracia y demás, cuando decía, no, la democracia es la mayoría del pueblo, es quien decide a sus representantes. Y yo, la mayoría de gente que conocía en España era gilipollas. No, pero en serio, estulta. Es decir, cuando digo idiota, y digo en el sentido educativo de la estulticia. Es decir, que no llega a un nivel mínimo. No tienen, son analfabetos estructurales. Sí saben leer, pero no saben lo que leen. Es decir, no tienen capacidad crítica ninguna. Hombre, la Iglesia también ha metido mucha caña, pero bueno, también te tienes tú que dejar. Por eso yo llegué al anarquismo, porque la mayoría de la gente que yo conozco, la verdad es que me cae mal, entonces esto falla por algún sitio, ¿no? Y de eso trata utilizo un cinismo muchas veces para... el humor me ha ayudado mucho, porque los que hemos tenido que recoger cachos de niños, y sobre todo ser Dios, yo he sido Dios muchas veces. He decidido qué niño se salva y qué niño no, pero con lo peor, porque cuando tienes que sacar a algún niño siempre intentas sacar al más débil, y no, tienes que sacar al más fuerte,
al guante en la evacuación, porque si no al final muere el fuerte por dejarle y el débil por llevártelo. Entonces tienes que trabajar en contra de tu lógica y hay que aprender del enemigo. Y yo de los militares he aprendido mucho, casi todo malo, pero es que yo también he sido malo y yo he disparado. Claro, es que si vas a sacar a niños esclavos no puedes llegar con una rosa, es decir, tienes que llegar con un armamento más fuerte que el suyo y por detrás, y si le pegas un balazo por detrás mejor que perderlo por delante. Pues bueno, creo que me enrollo mucho. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues no sé, intentaría. Yo abusando, porque me gustó mucho también como habló él, con una claridad que me llevaba a mí a mis años mozos, cuando oía a la gente a la que quería por querer y también oír. Pero ahora tú nombraste a Benedetti. Yo, mi forma de hablar sobre Uruguay. Ya Entonces también los Sin Nadie y de Galeano. De Galeano, sí, Galeano yo cogí cuando a Galeano yo le tuve también el honor de conocerle. Y cuando sacó su famosa poesía de los nadie y terminaba tan tajantemente los nadie que valen menos que la bala que los mata, yo recuerdo que le dije, creo que esto ya está desfasado. La gente ya no vale menos que la bala, la gente es que hace la propia bala que los va a matar. Es decir, no tiene un valor la bala la hace el mismo que la va a recibir. Es decir, ahora mismo el valor de la humanidad es nada. El tráfico de órganos que yo he estado investigando es porque, a ver, todos los cirujanos cuando suturan es la firma del cirujano. Es decir, cada cirujano sutura de una manera. Normalmente cuando se sacan piezas de los niños hay una fórmula que se da en casi todos los sitios, que es que una ONG de salud llega a una zona y empieza a hacer pruebas de sangre, cómo están los niños, los dan medicina, los ponen vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, hasta ahí bien, ¿no? Pero luego después de 2-3 meses empiezan a desaparecer algunos niños. Normalmente, claro, en esas pruebas, porque ahí son pruebas muy específicas, en una prueba de sangre no sale si ese órgano va a valer a la demanda que tú tienes, porque tú no le puedes sacar, voy a sacar 3 riñones y luego a ver dónde los pongo, ¿no? Sino que es bajo demanda. Entonces, y demanda hay muchos millones. Cuando se hacen esas pruebas tan específicas, muchas veces ya estamos sobre alerta y vamos a esos sitios. E intentamos llegar antes de que lleguen sobre todo los equipos médicos, que son equipos médicos que llegan, actúan. Normalmente a los niños los tiran, los tapan y punto. Pero había un médico, un cirujano, que los suturaba. Es decir, le sacaba el corazón, ya estaba muerto, y no sé por qué le suturaba la herida. Entonces, como vi que se repetía en varias fosas, empecé a investigar. Bueno, yo tengo prohibida la entrada en Estados Unidos por la ley Helm-Burton, y a Israel. Pero intenté entrar, puedo hacer el transbordo en Miami, pero sin salir de la zona internacional. Intenté porque me llegó había visto esos niños con sutura en Colombia y sobre todo en Centroamérica. Y me llevó a un hospital mexicano y al Monte Sinai de Estados Unidos. No pude seguir investigando más, pero en México sí que, tener en cuenta que hay entre las mayores fortunas que hay del mundo están en México.
y porque esa tienen la forma que tienen de actuar en Latinoamérica, que es coger el órgano y en unas horas llevarle a través de avionetas supersónicas de estas. En Europa no. En Europa normalmente se hacen los niños, es decir, se compran niños o se los compran vivos a esos niños que dan positivo y se los traen a Marruecos. En Marruecos hay unos hospitales americanos, de fondo americanos, que solamente están para eso, para hacer trasplantes ilegales. Entonces lo que hace la familia española es cogen al niño o a la niña que tienen mala y se van de vacaciones a Marruecos. Pueden estar 3 meses, cualquier que se va, entonces normalmente en un mes y pico ya están de vuelta, y ya lo han operado, porque en la habitación de al lado le han quitado el órgano que tenía y se lo han puesto a tu hijo. Claro, cuando ellos, puede ser que, porque cuando los órganos son pares, es decir, 2 ojos, 2 riñones y demás, pero es igual, ellos utilizan uno y al niño le matan exactamente igual, ¿no? Porque luego es una carga, ¿sabes? Desastre. Entonces, bueno, es a lo que más o menos, por eso decía que no vale nada ya. Pongo en el libro, puse lo que valía. Ahora mismo tú entras en Tor, en la Cebolla, en la intrared, y puedes encontrar, es decir, los precios de los adultos, de los órganos de adultos, los precios de ilegales, los precios de los niños es incalculable, porque todos los millones que tengas, cualquier supermillonario daría cualquier cosa por poner un corazón a su hijo, ¿no? Entonces, venga de donde venga. Entonces estamos hablando de cientos de millones que se mueven, y nosotros, de hecho, bueno, estuvimos aquí, yo tuve que venir a España porque estábamos perseguidos por las mafias y demás, e incluso 2 compañeros murieron, los mataron en Alemania, eran alemanes y los mataron en Alemania, que estaban investigando conmigo. Eso sí que son nadie. ¿Alguna? En España, ¿por qué no te pueden matar estos que matan en Alemania? A mí porque no estaba en España. No, digo, has dicho que me vine a España. Sí, vine a España, pero yo a ver, en España tengo donde esconderme bien. Vale, eso es porque tienes donde esconderme. Claro, y otra cosa, estos súper racistas, fachas, ¿vale? Estos que los negros no los pueden ver, etcétera, etcétera, a la hora de un órgano para su hijo, son tan selectivos. No, ninguno. No. A ver, no son. A ver, en España no hay un racismo, pero no es un racismo. En España no tienen capacidad tampoco. Es decir, ser racista requiere haber leído a Darwin, por lo menos. Cuando eres racista y dice puto negro de mierda, depende quién sea el negro. Ahí vamos. Sí, el negro. A mí lo que me he enterado de la historia esta de un futbolista que dan. Y de verdad que me he sentido fatal, porque yo lo veo todos los días en la calle y no se monta este número. Y todo esto porque es multimillonario. Hicimos para el MPDB, para una ONG, cuya presidenta odio es Paquita Sauquillo, doña Francisca Sauquillo, hermana de Javier Sauquillo, un abogado atocha que murió. Pasamos de ser amigos a ser, nos odiamos mutuamente, y eurodiputada del PSOE durante muchísimos años. Y ella era la presidenta del MPR. Me hicieron hacer un estudio del racismo en Castilla-La Mancha, porque yo tenía que trabajar también porque tenía hijos en alguna como cooperante o como con alguna ONG, y
Y una de las preguntas que hacíamos, imagínate si hace años los que entendáis del fútbol lo sabréis. Yo no sé quién era, yo me acuerdo que era uno bajito, calvete, Roberto Carlos se llamaba. Y era, creo que del Real Madrid, ¿no? Entonces, un futbolista del Real Madrid que se llamaba Roberto Carlos, Sí. que era, creo que era brasileño, y las preguntas eran si su hija, le gustaría que su hija se casara con un negro. Por supuesto no. Y decía, pero ¿y si este negro es Roberto Carlos? La mayoría de la gente, para empezar, decía que Roberto Carlos no era negro, era medio mulato. Como si eso, no sé, ¿no? Fuera una... aquí en España es que es muy difícil, es decir, tenemos Puerto Banús, donde llegan los jeques árabes, es decir, y la puta cara que tenemos todas y todos de aquí, cuando vamos a Alemania nos llaman turcos, porque es que tenemos cara turcos, y es que por aquí menos chinos y negros, bueno, negros han pasado muchos. De hecho, en el Museo del Prado, en la entrada del Museo del Prado, hay una gran estatua de un esclavista que se llama Velázquez. La gente no lo sabe, pero todos los negros que salen en sus cuadros eran sus esclavos. El niño negro, además, que le dio estudios y demás, y dijo, que le dio estudios. Vale, y es decir, esa parte de nuestra historia se tapa, ¿no? Yo he conocido la historia verdadera de España, incluso de la guerra civil, y después de la guerra civil, quién era Isidoro, quién era quien vendió España y demás, que era Felipe González y demás, y el rey hablando bien de Franco. Todas esas entrevistas las he visto en Canadá, es decir, hablando muy bien de Franco, te quiero decir, ya reinando él, diciendo que era en el fondo un gran estadista que nos salvó de la tiranía comunista, ¿no? Entonces, en España, claro, mientras que la historia, la educación, que para mí es lo fundamental, esté en manos de quien está, porque otra de las cosas que tiene este Estado es muy raro. En todos los países que yo he conocido del mundo, mira que he estado en muchos, la educación es privada o pública. Pero aquí no. Aquí es que no había colegios, claro. Entonces, en vez de hacer colegios, dijimos, hacemos concertada, nos inventamos algo que escogemos a la privada, le damos dinero público, pero son privadas. Y la mayoría son religiosas. Entonces, claro, cada uno da y cuenta su historia. Y España tiene esa educación, esa falta de educación, esa formación que solamente se salva. Los mejores niveles de educación lo tienen en Euskal Herria. Es decir, son los mejores niveles de educación primaria y secundaria. Es triste, pero es así, ¿no? No, aquí ahí acabo, porque una chica estuvo, vio que se promocionaba una reunión y tal. Cuando entra, dice, ostras, me he metido el puntero en los Cayetanos, me lo dijo así. Sí, sí. Bueno, Y dice que después tomó un café con esta gente del encuentro, eran católicos, no sé qué, y uno dijo, los de los países sudamericanos tuvieron mucha suerte que llegasen los españoles, claro, para civilizarlos. Sí, pero eso... Hostias, pero es que claro, oyes esto... Pero ella eso... todavía está intentando... No, pero eso lo sigo... Pero esto es lo que se está diciendo. No, se está diciendo y eso lo oigo yo en el metro. Es decir, porque que es algo... porque antes tenían un cierto pudor. Es decir, el que era ignorante, el que era... ¿Os acordáis cuando todos los pueblos tenían un tonto? Sí, pues eso nosotros... Es decir, ahora no. Ahora hay cientos de tontos en cada pueblo. Yo recuerdo esos buenos tiempos cuando había un tonto del pueblo y para mí era algo, era algo, yo qué sé, folclórico como todos los demás. Ahora no, ahora está todo lleno de cuñados.
Sí. De todólogos, de estos que saben de todo, no hacen absolutamente nada y sobre todo son incultos y cobardes, porque son los que dicen: ah, no, es que todos son iguales, la política, es que yo no me meto en política, es que todos son iguales. Y entonces yo siempre le digo: bueno, si todos son iguales, ¿por qué no votas a Bildu? Ah, no. Digo, pues entonces no todos son iguales, ¿no? Es decir, tú eres un facha y encima eres un cobarde que no tienes cojones, o varios, de decirlo. Es decir, esa es la Castilla profunda, porque ustedes vivís también en una realidad paralela. Es decir, la Castilla profunda, la mesetaria, donde todavía, es decir, en mi ciudad es Francisco Franco, es la calle del ayuntamiento, y todos los pueblos de la provincia de Toledo tienen los generales, pues ahí está, es una realidad. Y yo ahí eso lo meto en los libros, esa realidad. Por eso mucha gente se siente un poco incómoda con mis libros, pero bueno, entonces si se siente incómoda, algunas veces es que está bien. Yo creo que... ¿Y qué ha sido lo que más te haya podido marcar de lo que has, sin hablar del personal, sin hablar del tema de tu pareja, de entre comillas externo, que más te haya podido marcar? A mí lo que más me ha marcado, un antes y un después, digamos. A mí fue un antes y un después. Había estado en varias guerras y había tenido que elegir a varios niños, pero hay una imagen que no se me borra en la puta vida. Es que llegamos tarde al bombardeo y era un bombardeo de bombas de racimo, pero españolas, hechas en Vitoria, que las vendía el cabrón, el hijo puta el putero de mierda del rey. Y llegamos tarde. Y sabéis que esas bombas pueden ir cargadas de donde quieran. Se saben que son españolas porque tienen la forma de una lata de refresco. Las americanas tienen forma de pelota, de tenis. Y estas, hay un 10% que están preparadas para no explotar, sino para que se queden como minas antipersonas, para que los niños jueguen con ellas y exploten, ¿no? Cuando llegamos tarde, nosotros llegamos los primeros antes de que llegue el equipo médico, entonces hacemos el triaje. ¿Sabéis lo que es el triaje? Ponerle en la pegatina si está muerto o a punto de morirse, le pones en negro. Si está el que grita, ese le dejas para el último, porque es que está vivo, está muy vivo y tiene energía. Al que grita le dejas y demás. Entonces haces ese triaje para cuando lleguen los médicos, el equipo médico vaya directamente a los que pueden salvar, porque el que le faltan. Y encontré a Marián, a una madre, intentando dar el pecho a medio hijo, a su medio hijo. Yo había encontrado las piernas en la esquina. Entonces cuando me encontré intentando, y me costó muchísimo con el traductor pedirle a ese medio, que me diera el medio hijo para llevarte a dormir. Y yo ya había estado en la guerra de Yugoslavia, que psicológicamente es la guerra peor que he estado, la guerra de Yugoslavia no estaba hecha para matar. Bueno, las guerras no están hechas, las armas convencionales de guerra no están hechas para matar, Las balas para bellum, para la guerra, están hechas para herir, para traspasar, para no que exploten, porque si a un herido necesitan 4 personas para atenderle, si muere pueden seguir avanzando, ¿no? Entonces ahí es lo que hacen. Nosotros hemos hecho, yo creo que eso, yo a Marián la recuerdo todos los días. Es algo que no, ya ves que es una pequeña cosa comparado con todo lo demás, pero creo que fue eso. Hubo un antes y un después en mi cabeza. De hecho ya iba a dejar, porque normalmente los brigadistas estamos 4 años, 5, yo me he tirado 32, y
y no estoy muy mal de la cabeza. Estuve mal, cuando vine que aquí estaba todo el mundo muy jolgorio con que ya éramos modernos con las Olimpiadas. Cuando vine a Yugoslavia estuve un tiempo viviendo en Madrid en la calle, teniendo gente y amigos, pero no quería ver a nadie ni demás. Que también descubrí ese mundo de los invisibles de la calle, ¿no? Entonces, en ese país rico que éramos, y europeo. Pero eso quizás sea lo que más me dio ganas de seguir luchando y seguir, bueno, todavía dentro de mis posibilidades. Ya no puedo estar en primera línea, pero bueno, sigo formando a gente a través de internet y conocimiento, ¿no? sí, intento y hago todo lo que me piden, que esté en mi mano, ¿no? de hacer, hasta dentro de 2 años que me iré ya de España, de Europa. Os dejo Europa para ustedes. Yo ya no puedo más. Ya no. Y me iré ya a buscar mi hamaca y ya, yo doy mi misión por cumplida. Ya que hay una canción ahora que me la están poniendo que dice metí la pata y metí el pie, no sé, una canción muy conocida de alguien que no sé quién es. Y dice que ya él ya se había dado por contento de la vida que había llevado. Pues yo también. He llevado la vida que me ha dado la gana. Lo he pagado, Siempre. Lo he pagado. Ser libre siempre se paga. Lo he pagado, y muy caro, pero Ser libre se no me paga. importa. No me ha importado nunca pagar ser libre. Nunca. Bueno, yo he de decir que voy a darle las gracias a Ana López, que gracias a ella te conocí. Y Gracias. entonces, claro, es para perseguirte por todas partes. Bueno, pues, Realmente. pues, Hoy pues yo muy orgulloso de estar aquí con mi compañero, me había hablado mucho. que me habían invitado. Antes de venir. Que me habían invitado y tenía más, pero luego se han caído más presentaciones. Dije, pero no, a esta Una tengo que semana venir. accidental con las elecciones. Sí, bueno, la semana que viene también hay elecciones en Euskadi, parece que no hay. La tengo llena toda la semana. Por lo Además. menos esta, Entonces, la que viene, claro. Claro, es la semana. Ahora ya pasa, una vez que ha pasado. Y las elecciones ya entonces pero esta semana que viene estoy entera en Euskal Herria, en Navarroa. Entonces la verdad es que allí también se me quiere mucho. Y en Latinoamérica, que era lo que iba a decir, sobre México, el uno de los Nadie lo han editado en papel cosido, en libros de estos artesanales, que yo quiero uno, ya lo he dicho. Y es que la primera tirada que hicieron se vendió enseguida. Y joder, dejarme uno para mí, por lo menos. Y están haciendo la segunda, ya te digo, con las portadas cosidos, con las portadas en cartón, impresas y demás. Y ahora el de Nosotras también le están imprimiendo y en Colombia también se van a imprimir algún libro. Pero sobre todo me interesan los jóvenes que se lo bajan de internet. ¿Lo bajan? Sí, tengo muchísimas descargas, muchísimas. Y luego me he enterado de que tengo muchísimos seguidores jóvenes que cuando van a Madrid me llaman que si por favor, si estoy, por fin me tomo un café con ellos, porque para mí me dan la vida, ¿no? Saber que puedo llegar a esos que son ahora. Nosotros ya estamos un poquito ya Exacto. pasaditos. Somos los que recogemos las piedras para que los que vienen detrás. Claro, ahí las tiren, ¿no? Yo eso he hecho. Y nada es fácil, pero siempre merece la pena hacer lo que uno cree que debe hacer. Siempre ser libre siempre merece la pena. Hay una historia El precio en todo. es más caro el no serlo. Y para terminar, siempre termino con la historia del colibrí en Cuba. En Cuba está el colibrí más pequeño. El colibrí es el pájaro más pequeño. Pero dentro de los colibríes está el zunzún, que es el colibrí más pequeño,
que es más pequeño que la uña, es más pequeño que una abeja grande. Y hay una historia, bueno, hay muchas sobre los colibríes, pero bueno, la más conocida es que la selva se empieza a arder y todos los animales se van de la selva, menos un colibrí, un zunzum, que va y vuelve, y va otra vez al fuego y vuelve. Y el puma le pregunta al colibrí que ¿tú qué haces? Dice, yo voy al lago, cojo una gotita y me lo llevo voy a la selva y la suelto. Y luego lo repito. Y dice, ¿tú estás idiota? ¿Tú crees que vas a apagar el incendio? Y dice, no sé, yo hago lo que debo. Pues eso es, sintetizando, es lo que he querido hacer yo en mi vida, lo que debo, lo que creía que debía hacer, ¿no? Y ya está. Pues muchas gracias por todo. A tu, gràcies.